Aquí en este foro de la ciudad tan particular, tan especial y tan importante. Hoy vamos a tener un foro especialmente importante dadas ciertas coyunturas. ¿Me están escuchando bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Sí, algo suena afuera, ¿no? El aire acondicionado es. Bueno, yo voy a tratar de valerme del volumen de la voz. Primero, comentarles el tema de este foro. Como ustedes pudieron ver en la convocatoria, hoy tenemos un foro bajo el título de ¿a quién le pertenece la ciudad? ¿No es cierto? ¿De quién es la ciudad? Obviamente, la respuesta es obvia, ¿no? A los ciudadanos nos pertenece la ciudad. Pero tiene un subtítulo que tiene que ver con la publicidad y el impacto de la ciudad en la imagen urbana, el impacto de la publicidad en la vía pública particularmente, y sus impactos en muchos distintos aspectos de la vida de la ciudad. Hoy vamos a tener esa conversación en el que tenemos en realidad 4 invitados, 4 panelistas teóricamente. El primero es el primer invitado, ¿si oyes ahora allá atrás? Eso, ahí le bajaron el volumen ya, ahí se apagó el primer invitado. Quiero mencionarles que se trata del concejal Adrián Ibarra, a quien le hemos dejado esa silla para que se siente si es que llega, cosa que dudamos porque no ha respondido a nuestras invitaciones. No es que no ha confirmado, simplemente no ha respondido. Suponemos, sí, esperemos que sí, porque nunca es bueno que se mueran, por un lado. Luego tenemos con nosotros a un grupo de… Entonces yo voy a usar esa silla como moderador por ahora. Si llega el concejal me levanto gustoso. Vamos a conversar ahora con 3 personas de las que quiero hacerles una pequeña introducción. Y voy a empezar por María Elena. María Elena Rodríguez es la representante de la Marcha por la Salud Mental. Ella es psicóloga de formación, con una maestría en psicología social, psicoanálisis, y es doctorante, se dice, ¿no? Candidata para el PhD en estudios de género. Quiero mencionar de María Elena que es fundadora de Plural y parte de la Alianza Asilvestrar, que son organizaciones dedicadas a la investigación y la construcción de política pública e intervención socio-urbana desde los enfoques de derecho a la ciudad, género, participación ciudadana y sostenibilidad. Ella es María Elena, yo me ahorro un poco del currículum por si no nos vamos muy largo, y fue coordinadora del Cabildo Cívico de Quito y forma parte de los colectivos de salud mental comunitaria y de la Red Internacional de Placemaking. ¿Okay? El segundo invitado que tenemos es Andrés Vallejo. Andrés Vallejo Espinosa, ¿no? Claro. Andrés es biólogo de formación, tiene su título de biología por la PUCE y después una maestría en ambiente y desarrollo de la Universidad de Cambridge. Es, entre otras cosas, editor de la revista Tierra Incógnita, que todos conocemos. Él es el editor de Tierra Incógnita y es miembro de la Mesa de Ambiente del Cabildo Cívico de Quito. Vale mencionar que está representando a la Mancomunidad de Barrios del Hipercentro en la silla vacía para la discusión de la ordenanza de publicidad exterior, que es una de las cosas que nos convoca ahora. Ese es Andrés y vamos a charlar con él. El otro invitado, digamos, a su vez tiene la doble función de invitado y anfitrión.
es Diego Ordóñez Holguín. De él voy a decir muy poco porque todos ustedes saben quién es, le conocen. Aparte de ser arquitecto por la Pontificia Universidad Católica y de conocer su trayectoria, es profesor del Colegio de Arquitectura de la Universidad de San Francisco y actualmente es presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha y simultáneamente presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Esos son nuestros invitados ahora. Entonces, el otro invitado que se va a conectar remotamente es Pablo Iturralde. Pablo Iturralde es diseñador, él se reconoce como diseñador urbano y está en el diseño urbano y la construcción de la identidad visual de Quito ya desde hace mucho tiempo. Pablo ha estado muy vinculado con la identidad de la ciudad desde mucho tiempo atrás. Él ha estado empeñado desde los años 90 en la construcción y desarrollo de una identidad visual coherente para la ciudad de Quito, con un enfoque muy especialmente dirigido al centro histórico de la ciudad, buscando en general un diseño que, siendo útil, sea además sobrio y respetuoso del contexto urbano. Desarrolló en su momento todo el proceso con otros aliados, como hacemos todos, ¿no? Los sistemas de señalética y rotulación comercial para los barrios patrimoniales del centro histórico de Quito, que es un proyecto pionero, digamos, de alguna manera, justamente en esto de lo que vamos a hablar ahora, de la publicidad y el espacio público. Ha estado muy presente en la participación, en la creación, digamos, de los sistemas visuales para otros sectores urbanos, claves de Quito como la Mariscal, la Floresta, la Carolina y los parques metropolitanos, más allá de una cantidad de premios y de reconocimientos a los que se ha hecho justamente merecedor. Entonces, hoy el tema a conversar es la imagen urbana y los impactos de la publicidad sobre esa imagen urbana. Hemos acordado que voy a darle la palabra primero a Diego y el modelo que vamos a utilizar es cada uno de los panelistas va a tener 10 minutos para presentar su posición, sus ideas, y luego yo le voy a hacer una pregunta adicional a cada panelista y luego vamos a abrir el diálogo para que ustedes puedan hacer preguntas. Levantando la mano, les acercamos el micrófono, hacemos preguntas bien concretas y damos respuestas bien concretas. ¿De acuerdo? Con eso les doy la bienvenida y les paso con Diego. Buenas tardes con todos. Gracias por la presentación, Roque. Gracias a la presencia de todos los panelistas y de todo el público. El espacio del foro del Colegio de Arquitectos es un espacio fundamental para discutir qué es lo que nosotros buscamos como ciudad y qué aportes podemos hacer. Es decir, este es un espacio amplio en donde se abre la posibilidad de hablar, de proponer, con la finalidad de ser escuchados por las autoridades que son las que en última instancia definen cuál es el rumbo de la ciudad y del país. Entonces, para nosotros este espacio es un espacio fundamental para abrir este diálogo. En esta temática de la imagen urbana y el impacto de la publicidad, la pregunta que sugiere el foro es una pregunta muy interesante, ¿de quién es la ciudad? Y creo que ese es el aspecto fundamental que debe sopesar en cualquier decisión que se tome sobre las políticas de la ciudad. El impacto de la publicidad en el espacio urbano de la ciudad y también en las áreas rurales, porque no es solamente en el espacio urbano, sino en todo el espacio público, es un tema muy complejo, es un tema que requiere una amplia discusión en donde nosotros tenemos una seria preocupación de que no se aborden todos los aspectos que conlleva
el impacto de la imagen, de la imagen urbana en el quehacer de la ciudadanía. La ciudad que tenemos, debemos preguntarnos si es la ciudad que queremos. Y partiendo de eso, creo que debemos nosotros replantearnos sobre cuál es el estatus que tenemos en la ciudad, qué es lo que vemos y realmente ser críticos y definir si eso es lo que queremos o queremos algo mejor. Y en ese sentido creo que la aspiración es tener una vara mucho más alta de qué es lo que aspiramos. Y en ese sentido es un poco la preocupación que nosotros tenemos del tratamiento de una ordenanza tan importante como esta de las vallas publicitarias y de los medios publicitarios, para que pueda abordar distintos temas que vemos que no han sido tratados o abordados en esa discusión. La ciudad que nosotros esperamos tener es una ciudad en donde, bueno, aquí tenemos una serie de imágenes que creo que son el reflejo del día a día, en donde nosotros tenemos ya una anestesia en nuestra mirada, ¿no? Creo que nos hemos vuelto ya, hemos asimilado el dolor de lo que vemos y eso es un mal síntoma. Creo que el espacio que debe darse para la reflexión de cuál es la imagen urbana que tenemos y cuál es la que deberíamos tener, debe ser más profundo de una simple regulación. En ese sentido, es importante entender cuál es el contexto de la ciudad. El contexto de la ciudad es que Quito no es una ciudad cualquiera. Quito es una ciudad que tiene, como todos sabemos, un enclave geográfico muy particular. Tenemos un paisaje natural que es el mayor valor, el mayor activo que tiene la ciudad como imagen. Tenemos un centro histórico que ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad, en el cual tenemos un compromiso y una obligación de proteger. Entonces, el conjunto de todo lo que vemos nosotros es lo que determina la imagen urbana. Creo que aquí, bueno, todos conocen muy bien los términos para no ahondar, pero creo que debemos poner en valor todo eso y eso va de la mano con poner en valor de cuál es el objetivo que tenemos como ciudad. El objetivo que tenemos como ciudad es tener una ciudad transparente, tener una ciudad en donde haya una libertad para poder circular, para poder mirar. Y eso es lo que nosotros vemos que hay un grave conflicto en lo que estamos viviendo. Ha sido importante la discusión de esta ordenanza que está en proceso para realmente observar de otra manera la ciudad. Creo que nosotros hemos hecho un ejercicio de circular por la ciudad y tener una mirada más crítica de la que ya teníamos, pero que estábamos ya un poco acostumbrados y hechos al dolor. Esto en realidad cambia la perspectiva y creo yo que abre la puerta para establecer un nuevo horizonte como ciudad. Y eso debe ser un horizonte en donde realmente tenemos que replantearnos cuál es el caos que estamos viviendo ahora y cuál debería ser la solución. En ese sentido, cualquier ordenanza puede ayudar a eso, pero es importante reconocer que estamos viviendo en un caos absoluto. Creo que los medios publicitarios que estamos viendo ahí ahora son solamente un componente de toda esa contaminación visual que tenemos, ¿no? Desde los cables, las vallas no es el único, sino tenemos rotulación a todo nivel en los postes, en las fachadas, digamos, tenemos cerramientos que son menús de todos los restaurantes. Entonces, eso yo creo que debe ser un llamado de atención para identificar de dónde surge eso. El reflejo de lo que vemos en la imagen urbana, lo que vemos como la imagen de la ciudad es el reflejo de la idiosincrasia que tenemos. Y lastimosamente eso sí nos pone en una alerta en donde tenemos que realmente dar un paso para tener un avance en la apreciación de los valores culturales que tenemos como ciudadanos y que la ciudad debería buscar. El bien común de todos los ciudadanos debe primar por sobre una imagen, un negocio
o alguna promoción. Nosotros estamos acostumbrados a tener esta contaminación a toda escala, ¿no? Digamos, desde los vehículos, en el transporte público, dentro del transporte, fuera del transporte público, al circular por las aceras, es algo realmente escandaloso. Entonces, para nosotros es importante tomar esto como una oportunidad para trazar una línea y hacer un antes y un después. Lo que estamos viviendo es la acumulación de varios años de esta laxitud con el control urbano, y el resultado que tenemos es una ciudad que está absolutamente fuera de control. Entonces, debe pensarse los mecanismos para que se ordene todo esto, que sí los existe. Actualmente ya hay una ordenanza que está vigente y que permite el sancionar y poner en orden lo que estamos viendo, pero lastimosamente el problema es que no hay un ente ejecutor que tenga la capacidad de hacerlo. Realmente ha desbordado eso al municipio y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido es importante el establecer unos mecanismos de diálogo, pero que sean un diálogo abierto, participativo, en donde en realidad se discuta cuál es la imagen que queremos. Más allá de un articulado, de una ordenanza, debemos ir a lo superior, a lo conceptual, a lo fundamental, que es ese derecho que todos tenemos a habitar la ciudad, pero habitarla dignamente, y el derecho que tenemos como ciudadanos a transformarla. Nosotros no tenemos una obligación de acatar algo que se da de forma arbitraria. Entonces, en ese sentido es importante que se construya una visión más clara de qué es lo que la ciudad requiere en términos de imagen urbana y específicamente de la publicidad, a todo nivel, desde las vallas hasta las pancartas que están en todos los restaurantes, pero es necesario que haya esa discusión. No sé cómo vamos de tiempo. 2 minutos. 2 minutitos, ya. Entonces, dentro de esta lógica, nosotros tenemos una preocupación muy importante respecto de lo que aspiramos como ciudad. Y en ese sentido, el premiar algo que es irregular no es lo adecuado. Creo que hay que dejar precedentes claros en la ciudad. Creo que es una oportunidad valiosa para poder tomar un problema y realmente darle una solución adecuada. No asumiendo, no aceptando las imposiciones que se han dado a través de la arbitrariedad de instalar vallas y rótulos en toda la ciudad. Entonces, creo que esta es una oportunidad justamente para marcar esa dinámica. En ese sentido, el colegio tiene abiertas las puertas para poder establecer esos diálogos y tener, como tenemos aquí en el panel y bueno, aquí dentro del público, diversas visiones. No es la visión urbanística nada más la que nos interesa, sino la de absolutamente todos los ámbitos de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, ya iremos más adelante haciendo comentarios, digamos, ¿no? Y conclusiones. Ahora le voy a pedir a Andrés Vallejo que por favor tome sus 10 minutos para hablarnos de lo que él nos quiere hablar, con un particular enfoque en el tema del paisaje urbano, fundamentalmente, entre otras cosas. Sí. Dale, Andrés, por favor. ¿Aló? ¿Ahí se me oye? ¿Se oye? Sí. Ya. Sí, yo primero quiero felicitar al Colegio de Arquitectos por retomar este espacio del Foro de la Ciudad, que es un espacio tan importante ahora en que el maniqueísmo que se da en las redes sociales impide estos diálogos y todo se ve como cualquier crítica es una oposición o cualquier crítica es pasarse al otro bando. Entonces, este espacio, y por eso también me da mucha pena que no esté aquí un representante del municipio, porque este siempre ha sido un espacio en que, aunque los temas hayan sido álgidos o difíciles o de posiciones encontradas, ha habido una voz del municipio aquí, ha sido un espacio de diálogo, así que felicitaciones por retomar eso, aunque me hayan invitado a mí, ya andé recuperando el nivel poco a poco. Sí, yo
yo lo que quiero más que una presentación articulada es dar algunas ideas que nos ayuden a pensar el paisaje y que nos ayuden a darle la importancia que tiene el paisaje, porque me parece que en este tema la ciudad, la ciudadanía, no se da cuenta mucho por qué es importante el paisaje, por qué es importante el espacio público. Se le ve a veces como una cuestión simplemente de estética o como una cuestión para el turismo, y creo que es mucho más que eso. Entonces voy a seguir presentando unas ideas que pueden servir para abrir el debate, y le voy a pedir al cronometrista que por favor me avise cuando me falten 2 minutos, que quiero cerrar con una cosa. Entonces, el primero es esta idea del paisaje como un reflejo de lo que somos y también como un constituyente de lo que somos, sin caer en determinismos, ¿no? Pero creo que en el paisaje podemos ver qué es lo que somos, y también como somos parte del proceso de producir el paisaje y como nuestras vidas ocurren en la ciudad construida y en el paisaje, también de alguna manera supongo que nos forma ese paisaje, que nos transmite los valores que se ven ahí reflejados y nos transmite todos los mensajes que la ciudad siempre tiene. El antropólogo Clifford Geertz, a mediados del siglo pasado, hizo una descripción de las peleas de gallos en Bali, y es una descripción muy detallada, sin análisis, sin interpretaciones, solo una descripción muy, muy detallada. Y a partir de esa descripción uno empezaba a comprender todo lo que formaba la sociedad indonesia tradicional ahí, ¿no? Entonces, ahí veía las relaciones de poder, veía los valores, veía las relaciones de parentesco. Ese es como un clásico de la etnografía. Entonces, yo un poco propongo eso, hacer el ejercicio de hacer una etnografía del paisaje, una etnografía de la ciudad, del espacio urbano construido. Hace poco, yo no conocía Montevideo, hace poco me fui a Montevideo, y una de las cosas que me llamó la atención es ahí en el Malecón, que debe ser uno de los sitios con mayor plusvalía, si no el con mayor plusvalía de la ciudad. Todos los edificios tienen exactamente la misma altura, exactamente la misma altura. Es una línea continua, debe ser de algunos kilómetros, y todos los edificios tienen la misma altura. Y no se ve ahí una competencia por sobresalir o por estar más alto que los otros, sino más bien una competencia por tener la mejor arquitectura, y la mejor arquitectura entendida no como ostentación o como sobresalir del conjunto, sino cómo contribuir mejor al conjunto. Y yo pensaba, ¿qué se lee aquí? ¿Qué podemos leer en esta viñeta de la ciudad? Y ahí nos cuenta de una ciudad para la que es importante la igualdad, para la que es importante la democracia, es una ciudad democrática. También se ve que hay una comunidad, que hay reglas y que esas reglas se respetan. A partir de ahí, yo propongo trasladarnos a nuestra ciudad y hacer una lectura de cómo es el paisaje. Entonces, ¿qué nos dicen, por ejemplo, los proyectos arquitectónicos especiales? Yo creo que nos muestra una ciudad en que una marca de estatus o una marca de prestigio es justo poder salirse de la norma. No estar sujeto a las leyes. Esa es como una característica que yo creo que ha sido una constante del proyecto nacional. O sea, cuando la República nació, había la República de Blancos y la República de Indígenas, y la ciudadanía, la marca de la ciudadanía era no pagar impuestos. Los que pagaban los impuestos eran los indígenas y los artesanos de los gremios, que eran mestizos, pero los ciudadanos, la marca de ser ciudadano era no estar sujeto a los impuestos. Y vemos que eso se sigue replicando, ¿no? Casi se puede decir que aquí la ilegalidad es aspiracional. O sea, la marca de
de que uno tiene poder o de que tiene prestigio y estatus, es poder contravenir la norma, ser especial. Recordarán los buses, eran los buses tipo, los buses ejecutivos y los buses especiales. Entonces, siempre hay esa jerarquía y la marca máxima es poder contravenir la norma. O sea, el que llega a vivir en estos edificios que están por sobre la norma se imbeben de ese prestigio, ¿no? De ese prestigio de poder estar sobre el resto, de haber podido contravenir la norma. Y ya el que puede andar por el carril exclusivo del trolebús, ese ya llegaste, como se dice, ¿no? Ya, si puedes andar por ahí, ya llegaste. Entonces, eso, ¿qué nos dice, por ejemplo, las torres del castillo? No solamente es que sean feas, sino que son un monumento, son una concreción en el paisaje de la corrupción, de la viveza, del circunvalar las normas para poder interpretarlas de la manera que pueda hacer lo que yo quería. Lo mismo hubiera pasado con lo del Hotel Quito y por eso para nosotros en la Floresta era tan importante el tema, porque no solamente es que es feo o que le tapa al Hotel Quito o que es una cuestión del patrimonio, es que la ciudad se convierte en estos emblemas de la corrupción, en estos emblemas del abuso, de la prepotencia. Y por eso nosotros estamos impulsando, o sea, nuestra aspiración es que ahí que se haga un parque que sería el Parque de la Dignidad, en que el paisaje y la ciudad construida sea un reflejo de eso, de la dignidad ciudadana, de la dignidad de la ciudad, que se impuso sobre estas arbitrariedades. Falta un minuto. Ya, ya se quedó solo una idea. Pero bueno, lo que yo quería resaltar es esta importancia que tiene el paisaje para la economía, para la identidad de las personas, para el amor propio de las personas. Y por eso yo quiero insistir en la importancia que tiene esta ordenanza que quiere pasar la municipalidad. No es cuestión de que sea una ordenanza más buena o menos buena, no es una cuestión de normativa, porque la normativa viene y va y se cambia y se mejora y vienen otras administraciones que pueden tener otras visiones y se la puede cambiar. Eso no es lo más grave. Aquí el centro de esta ordenanza y por qué la ciudadanía tiene que enfocarse en que no se la pase como se la está proponiendo es la regularización de toda esta ilegalidad y este abuso que ha habido. El propio alcalde decía y describía este proceso de instalación de vallas como un proceso en que las empresas de estas han hecho lo que les ha dado la gana, han puesto las vallas donde les ha dado la gana. ¿Y qué propone el municipio? No retirar este producto del abuso y este producto de la arbitrariedad que refleja los intereses de estas empresas abusivas y no los intereses de la ciudad. No propone retirarlas, propone regularizarlas, regularizar casi la totalidad. Solamente hay 151 licencias concedidas para vallas y pantallas gigantes en la ciudad. Si es que pasa esta ordenanza como quieren que pase, y yo me temo que esta regularización es el corazón de la ordenanza y el objetivo de la ordenanza, habrán 1.400 vallas en la ciudad, de un día para el otro. Todas las vallas que están instaladas ilegales solamente requieren de voluntad política para quitarse. O sea, legalmente el municipio inclusive tiene la obligación de quitarlas. Al día siguiente de que se firme esta ordenanza, habrán derechos adquiridos y nunca más podremos quitar esas vallas. Entonces, la ciudad tiene que tomar esta ordenanza con la importancia y con la trascendencia que tiene. Gracias. Chuta, entonces, como les iba diciendo. Muchas gracias, Andrés. Ahora le vamos a pedir a Marielena que nos hable un poco desde su particular, varios de sus saberes, ¿no?
entre esos de los impactos que tiene todo esto sobre la salud mental, por ejemplo, de los ciudadanos y sobre la seguridad también de los ciudadanos. Creo que tienes una presentación tú, ¿o no? Sí, yo armé una presentación. Dale. Que va a estar atrás mío, pero bueno. Lo que sí quería pedirte, si me puedes avisar tal vez por esto que veo que están muy estrictos con el tiempo y quizá yo tenía en mente algo un poco más extenso, si a los 5 minutos me puedes decir así como ya estás en la mitad, para no, no extenderme. Vamos a tener más oportunidad de seguir conversando después, ¿no? Entonces, pues guardaste algunas ganas para luego. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer al Colegio de Arquitectos por abrir este espacio. Estamos en un momento muy importante de discusión de una ordenanza que va a marcar un antes y un después en la ciudad. Yo sí creo que es un momento crítico en el que este espacio nos llama a que quizá haya una voz ciudadana que pueda ejercer peso para que el tratamiento de esta ordenanza sea mucho mejor por el bien de la ciudad. Entonces, quiero agradecer eso y también quiero agradecer que haya un espacio interdisciplinario, ¿no? Que este Colegio de Arquitectos, pero tenemos aquí un biólogo, en mi caso yo soy psicóloga, y la idea es ver cómo podemos pensar en común temas de ciudad desde una visión que integre diferentes experticias, ¿no? Y en mi caso yo hice una presentación que tiene que ver con la salud urbana, de qué manera todo este tema de la contaminación visual, de qué manera la publicidad afecta, tiene una incidencia importante en la salud mental de las personas, porque justamente el foro convoca a que conversemos de quién es la ciudad. Y como decían anteriormente, la ciudad, claro, uno piensa inmediatamente en los ciudadanos, las ciudadanas, y para que realmente sea inclusiva tiene que ser una ciudad que sea justa, que sea habitable, que promueva la convivencia, y para eso tiene que haber inclusión, tiene que haber una serie de valores y principios que se tienen que tomar de manera integral al momento de trabajar en la política pública, y eso es algo que vemos que el municipio, las administraciones municipales no lo han hecho. Entonces yo quiero enfocarme un poco en el tema de la salud urbana. La salud urbana no solamente como salud física, sino sobre todo pensando en la salud mental, como algo que tiene que ver con la experiencia de usar la ciudad. Entonces, en este sentido, ¿qué comprende la contaminación visual? No me quiero extender mucho, pero al igual que el resto de ponentes, tomé algunas fotos en estos días de cuál es la publicidad exterior que ahora tenemos de la ciudad, ¿no? Y esto comprende no solamente el tema de las vallas, sino que, por ejemplo, los vehículos. Aquí no hay una foto de un vehículo, pero a veces la contaminación visual también incluye los vehículos que saturan el espacio público, los cables, los buses que tienen publicidad por dentro, por fuera. Ahora hay publicidad en 3D, como esa cubeta del KFC, que a veces nosotros les preguntamos a los niños y las niñas y les parece sensacional que hay una cubeta, a veces en la mitad de un redondel o en zonas de protección ecológica. Y bueno, el uso de los postes de cada espacio, de nuestro espacio público para promocionar algo de manera completamente desregulada, ¿no? Desregulada. Ahora, ¿cómo incide esta contaminación visual en la salud mental? Yo no quiero extenderme en un análisis fisiológico a profundidad porque hoy en día ventajosamente tenemos un montón de evidencia, papers que ya muestran la relación directa que tiene las condiciones del espacio público para la calidad de vida de las personas, ¿no? Pero básicamente toda esta sobrecarga de estímulos, toda esta saturación de estímulos visuales, en otro momento podríamos hablar también de la contaminación acústica, ¿no? Que se combina la una con la otra porque también somos una ciudad llena de ruido, pero específicamente en el tema de las vallas, este exceso, esta densidad de elementos que son artificiales en el entorno básicamente nos genera estrés. El estrés es un término súper abierto, a veces ambiguo, que contempla un montón de cosas, pero básicamente es la dificultad que tenemos cognitiva, cerebral, mental, de poder manejar esta sobrecarga de estímulos. El estrés ambiental puede volverse mucho más grave si es que se vuelve crónico, ¿no? Y en la experiencia que tenemos de usar la ciudad frente al maltrato y toda la violencia que implica esta sobrecarga de estímulos, ese estrés tiende a ser crónico y genera una serie de efectos que he colocado muy someramente a la derecha, que me parece importante enumerar, porque
al igual como nosotros tenemos un sistema nervioso, tenemos una condición física que nos permite adaptarnos a estos estímulos, toda esa adaptación continua que tenemos a la sobrecarga de estímulos hace que cada vez gastemos más energías y generemos justamente más necesidad del cerebro de estar tramitando todos estos estímulos. Sobre todo si pensamos, por ejemplo, en niños y niñas, en personas que tienen quizá una mayor sensibilidad y menor capacidad de poder discernir y quizá en la cabeza poder botar como a un basurero, ¿no? Toda esta sobrecarga de estímulos innecesarios es mucha información que ingresa al sistema cognitivo y que tenemos que dejarlo a un lado para poder tratar las cosas que realmente son importantes. Entonces, la ansiedad, por ejemplo, la irritabilidad, los trastornos de estado de ánimo, el sentido de identidad, son todas las consecuencias que tiene la contaminación visual en nuestras vidas, ¿no? Y para esto, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, hablamos del sentido que tienen las personas, de la dificultad que tenemos de relajarnos, de poder manejarnos en el ambiente frente a una sensación más bien de caos o de pérdida de control. Entonces, la contaminación visual tiene estricta relación con la ansiedad, con la irritabilidad también, porque este cansancio mental hace que no podamos en realidad lidiar con otros temas de la vida y llegamos cansados y eso generalmente, si somos sensibles, nos produce irritabilidad. Trastornos del estado de ánimo, y esto se extiende inclusive a los contenidos de la publicidad. La publicidad no es neutral, la publicidad promueve ciertos estereotipos y ciertos contenidos que también afectan la autopercepción de las personas. Pensemos en los estereotipos de belleza, de éxito, de individualismo, que no siempre son los valores de ciudad que queremos que se trabajen. No hay mucho sentido comunitario en la publicidad exterior, y el sentido de identidad. El sentido de identidad que tiene que ver sobre todo con nuestra cultura de ciudad, con lo que se ha hablado del paisaje de la ciudad, toda esa infraestructura social que también tiene un peso en cómo percibimos y cómo entendemos y cómo calificamos a la ciudad. Ahora, mención especial merece la publicidad lumínica. Yo creo que ese es uno de los riesgos que no está adecuadamente abordado en la ordenanza que se está tratando con el municipio, que conlleva una serie de alteraciones del sueño, el aumento del estrés, la desconexión con los ciclos naturales. Si vemos un poco el efecto que tienen las vallas lumínicas en una ciudad, porque se colocan en cualquier lado, con edificios que tienen departamentos y gente que vive a menos de 50, 10 metros de una valla, porque como están completamente desreguladas. Estas fotos que yo tomé fue justamente el 6 de diciembre, la Eloy Alfaro. Si es que les pongo play ahí, pueden ver un poco las imágenes. La misma lógica de deprivación del sueño y de sobreestimulación es la misma lógica que se utiliza en algunas prácticas, por ejemplo, de tortura o, por ejemplo, en las cárceles. En las cárceles de máxima seguridad de algunos países tienen esta visión securitista de privarte de la luz, es decir, que las personas que son privadas de libertad no tengan un acceso y no tengan una clara concepción de los ciclos naturales del día. Entonces, el no poder dormir, el estar asociado a una exposición nocturna, aumenta el riesgo de una serie de trastornos mentales como depresión, ansiedad, todo lo que hemos comentado, ¿no? Y estas vallas están en la ciudad sin que nadie las regule, se las toma como vallas normales y tiene un efecto aún más fuerte en la psicología urbana, ¿no? Igual la ética y el paisaje, algo de esto creo que sería importante discutirlo a continuación, pero nuestra cultura estética de la ciudad, del espacio público y del desarrollo urbano, acá ustedes tienen una imagen de Nueva York, ¿no? O por ejemplo de algunas ciudades en Shanghái. Creo que en la discusión de la modernidad, en nuestra concepción sobre qué es el desarrollo de ciudades, se ha hablado mucho, por ejemplo, de las smart cities, de las ciudades inteligentes. ¿Es el entorno urbano y el sentido de pertenencia que desarrollamos con las vallas? ¿O en realidad deberíamos avanzar hacia otra mirada y hacia otro cuestionamiento de lo que es nuestra identidad urbana? Sobre todo en una ciudad con las características que tú comentabas, ¿no? La idea de la tecnología, la idea individualista, la idea del consumo, son valores importantes que se asocian al tema de la publicidad exterior y que son parte de la discusión que deberíamos tener sobre este tema y esta ordenanza. En seguridad vial lo mismo, si es que yo les muestro esta imagen, aquí hay 5 fotos de la ciudad de Quito y en esta foto hay 10 señales de tránsito. Si yo les pido que identifiquen rápidamente cuáles son esas señales de tránsito, me imagino que van a tener bastante dificultad de encontrarlas, ¿no? Porque toda esta publicidad desordenada, desregulada, aumenta el tiempo de reacción y bloquea también el control visual que tenemos de poder identificar
situaciones de riesgo, poder frenar, por ejemplo, si estamos en un vehículo, ¿no? Entonces yo les muestro nuevamente esta imagen, inclusive habían algunos datos, ¿no? Que no se pueden leer, porque efectivamente esta saturación de estímulos no nos impide, digamos, que las personas puedan moverse o estar en condiciones de seguridad vial en el espacio público. En una ciudad que además tiene casi una muerte por siniestros viales cada 30, 34 horas y donde además tenemos 9.6 siniestros diarios de tránsito, pensar en la implementación, en el emplazamiento de estas vallas en el espacio público es algo que tiene que también cruzarse como un aspecto técnico de valoración. De igual manera, ¿no? La publicidad exterior, cómo ocupa el espacio peatonal, a quién está dirigida esta publicidad y a quién beneficia, ¿no? Finalmente, yo quiero decirles que tenemos muchos datos de ciudad sobre los efectos sociourbanos de la publicidad exterior para la salud mental. Esta encuesta fue levantada y es una encuesta levantada por el municipio del año 2023-2024, en donde, digamos, se estudian todos estos temas. Ahí es cuando pensamos cómo se invierten a veces los fondos en documentaciones y en líneas bases que esta ciudad tiene, cuando un montón de ciudades de la región no tienen encuestas de salud mental. Y tenemos datos, ¿no? Por ejemplo, se le pregunta a las personas qué es lo que más les preocupa de su barrio y justamente la seguridad, la tranquilidad y la estética son los aspectos que más son valorados de manera insatisfactoria, ¿no? De igual manera le preguntamos a las personas qué les podría producir mayor bienestar y salud mental y te dicen más parques, más árboles, más intervenciones en el espacio público, menos autos y más transporte público como segundas opciones. Todos estos datos están disponibles y un dato final, quizá para no extenderme más, es que actualmente en la ciudad de Quito tenemos una prevalencia de 1 por cada 4 personas que en una valoración, en una autovaloración, dicen que tienen un problema de salud mental. 1 de cada 4, 25% de la población. A la derecha se ve, ustedes ven en este cuadro, cuáles son los principales problemas que la gente reconoce, ¿no? Como problemas de salud mental. Y está la depresión, pero todos los otros, tanto la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, el estrés postraumático, tienen que ver justamente con el contexto. No solamente son características individuales de las personas, tiene que ver con las condiciones del entorno, las condiciones socioambientales que inciden en el cómo las personas se sienten y que tienen un peso enorme al momento, por ejemplo, de pensar en la prevención. No deberíamos solamente pensar en esta intervención en términos ya de asistencia de los establecimientos de salud mental, sino que en realidad pensar la prevención es pensar de qué manera los parques del espacio público, el entorno más cercano a las personas desde que salen a la calle, que además es el entorno donde llevamos a cabo la interacción social. Si es que hay algo que es social, es justamente el espacio público, ¿no? De qué manera estos elementos nos permiten pensar en cómo una ordenanza tan simple y que podría ser pensada exclusivamente como ocupación y ubicación del espacio público, debería ser una ordenanza que empiece hoy a integrar otro tipo de condicionantes y aspectos que ahonden y complejicen la discusión. Gracias, María Elena. Vamos a hacer una primera ronda de preguntas que les voy a hacer yo a los panelistas. Seguimos con dificultades para conectarnos con Pablo, pero avanzamos en nuestro… Y quisiera empezar preguntándote justamente a ti, María Elena. Esto que nos dices nos habla de una situación que debe asumir alguien una responsabilidad, alguien. Entonces, mi pregunta, si me puedes ayudar con eso, es ¿cuál es la responsabilidad de la autoridad sobre estos casos y cuál es la autoridad correcta para eso? Es decir, porque aquí estamos pensando en el municipio, por ejemplo, pero tú has mencionado el tema de las señales de tránsito, por ejemplo, nos has mostrado que es prácticamente imposible encontrar el semáforo, el disco de pare o cualquier otra cosa. ¿Cuál es la autoridad que debería estar regulando o cuáles son las autoridades que deberían estar? Bueno, yo creo que de inicio hay una competencia clarísima del lado de la administración municipal en el tratamiento de estos temas. O sea, la regulación del espacio público es una competencia directa que tiene el municipio. Ahora, esa responsabilidad de control del espacio público, de regular el espacio público, tiene que estar anclada a una obligación
de articular entre las diferentes carteras municipales. Entonces, esto es algo que no solamente le compete a la Secretaría de Territorio. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, el municipio tenga una ordenanza de salud mental, una ordenanza en la que participaron muchísimos colectivos de salud mental comunitaria, teniendo una ordenanza de salud mental que es algo súper novedoso en la región, muchas ciudades no lo tienen, teniendo una encuesta de salud mental que muchas ciudades no lo tienen? ¿Cómo puede ser que no hay una integración de los aspectos, por ejemplo, de salud urbana o de salud mental en el tratamiento de esta ordenanza? Entonces, yo creo que el problema tiene que ver con esa falta de integralidad en una temática que no es solamente cuánto cobro a un vallero por poner una valla o cada qué distancia tiene que estar esta valla, sino que hay toda una implicancia de aspectos que complejizan la discusión. Por ejemplo, el contenido de las vallas, la salud mental, de qué manera, por ejemplo, en muchas ciudades, y bueno, eso lo tenía en la presentación, pero hay un montón de ciudades que hoy se están inclinando a prohibir la publicidad exterior en los espacios públicos, a no ser que, por ejemplo, sea publicidad que muestre temas comunitarios, que promueva, no sé, temas de alimentación y consumo responsable. O sea, ese es el giro que tiene que tomar la administración pública y que nuevamente nos lleva a la discusión de qué ciudad queremos y cuál es la mirada de desarrollo urbano que maneja la autoridad municipal y cómo integra también las opiniones de la ciudadanía en esta discusión. Chévere. Gracias, Marilena. Mi pregunta también quería un poquito ir a decir, a ver, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Tránsito no puede hacer nada con respecto a decir, miren, todos los accidentes porque no se ve este semáforo, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con una cosa que no es de su competencia, que es el manejo del espacio público. En fin, como que no hay las sinergias adecuadas, ¿no?, entre las instituciones. Quiero preguntarte, Andrés, tú dijiste algo que me quedó sonando, me resonó mucho y quisiera que profundices un poco sobre ese tema. Tú dijiste literalmente, el paisaje urbano nos forma. De alguna manera, esto no lo dijiste literalmente, ya no alcancé a apuntar, pero de alguna manera nosotros somos un reflejo del paisaje y el paisaje de nosotros al mismo tiempo. Es decir, el paisaje es lo que somos y viceversa. Me gustaría que profundices un poquito sobre eso, porque tiene también que ver con algo que decía Marilena, que es este sentimiento de la identidad también. Por favor. Sí, yo supongo que la persona que crece en una arquitectura como la de Montevideo, en que dice casi explícitamente, aquí hay reglas, crece aprendiendo a respetar las reglas. Esa es de una primera manera y de una manera más obvia. Pero también esa relación entre paisaje e identidad. El otro día, la semana pasada, estábamos en un programa con el Jorge Anhalser sobre este tema. Y él decía, vamos construyendo paisajes mediocres. Y eso nos hace a nosotros también mediocres, no solamente porque somos los productores de ese paisaje, sino porque eso es lo que consumimos. Y yo quisiera, con esa idea un poco ahondar o dar otra faceta de lo que dice Marilena, que es cómo el paisaje respeta y da dignidad a la gente o al contrario, la menosprecia. Y eso tiene una relación directa, creo yo, con el consumismo también, porque esto está muy estudiado en la mercadotecnia, ¿no? Inclusive hay cosas espeluznantes ahora con esto de las redes sociales que, por ejemplo, cuando ven que una niña quita una foto de perfil, o sea, que pone y enseguida quita, le identifican como que tiene una inseguridad y enseguida le ponen publicidades de maquillajes o publicidades de... Entonces, esa relación entre el menosprecio y el consumismo. Entonces, yo a la ciudad de Quito a veces le veo como una máquina de menosprecio, ¿no? O sea, la persona que primero está bombardeada todo el tiempo con este ruido. Y hay una diferenciación, inclusive en esta ordenanza que se propone, pero en general, en cómo concebimos la ciudad todos, no solamente el municipio. El centro histórico tiene una regulación que se prohíben absolutamente las vallas y se prohíben absolutamente las pantallas, porque está destinado al consumo
de los turistas, a los que respetamos y a los que en cierta manera veneramos. Como el resto de la ciudad es para nosotros nomás, entonces esas regulaciones más bien se liberan de tal manera que el bombardeo es constante y es agresivo y es a discreción. Entonces, esa máquina del desprecio, ¿no? de bajar la autoestima. ¿Qué piensa una persona que va caminando por una vereda y tiene que bajarse de la vereda a la calzada para que el auto del señor o del funcionario esté cómodo en la vereda? Lo que le están diciendo es, no vales nada a esa persona. Y si inmediatamente alza la vista y ve que la manera de salir de ese no valer nada es comprarse el auto, que además le hace rubio, porque además es una publicidad súper racista, o vivir en estos complejos habitacionales que son aspiracionales, digamos. Que esa es la única manera que tú tienes de salir de ahí, consumir. Eso es lo que te da valor. Y en una sociedad que no es capaz de proveer los medios de cumplir esas aspiraciones de consumo, eso también tiene relación directa con la violencia que vivimos ahora, con esa ética del dinero fácil o con esa búsqueda de las vías para hacerse rico o para poder acceder a ese consumo de maneras ilegales y violentas. El otro día veía un documental de un documentalista mexicano en que él entrevista a sicarios, peladitos, 12, 13, 14, 15 años. Y una de las constantes es eso, o sea, ¿por qué matas? ¿Por qué estás en esto? Si sabes que vas a vivir a los 15 años. Y es impresionante la recurrencia de eso, ¿no? Del auto, de la moto, de la pantalla LED, porque siempre hay esa visión de que, bueno, porque a mi mamá le quiero dar una casita, o que también hay. Pero la recurrencia aquí era eso, ¿no? El consumo suntuario, que es parte de la violencia. Gracias, Andrés. Diego, como primera pregunta que te quisiera hacer, en este contexto que estamos hablando de cosas como la identidad, de cosas como esta autopercepción, digamos así, tú le llamaste una fábrica del menosprecio, digamos así. ¿Qué rol tiene el profesional y el colegio de profesionales en este caso? ¿Cuál puede ser su rol? Bueno, nosotros como profesionales estamos acostumbrados a cumplir reglas, a cumplir normas, y estas están enmarcadas en una planificación de la ciudad, ¿no? Las normas no son opcionales, y en ese sentido nosotros como profesionales, como colegio, nosotros lo que buscamos es la formalidad, es decir, todo nuestro trabajo está orientado hacia buscar la formalidad del desarrollo, del crecimiento de la ciudad. Y en ese sentido está enmarcado en el respeto también de lo existente, de los bienes patrimoniales, del espacio público. Entonces, para nosotros es fundamental que esto un poco se compare con el caos que vivimos ahora con el tema de la publicidad, no solamente de las vallas, sino en su sentido amplio de la contaminación visual. Es curioso ver cómo, por ejemplo, hay las vallas que nosotros vemos en la ciudad, son vallas que se van en contra de la propia normativa municipal que se aplica a las edificaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos retiros frontales que las edificaciones cumplen, pero las vallas las incumplen. Es decir, las vallas no cumplen el perfil de ocupación que está determinado por el municipio, sino que están por fuera. Es curioso ver cómo hay zonas en donde la altura límite son 2 pisos, es decir, 8 metros, y tenemos vallas de 16 metros. Aquí en la ciudad, en zonas, digamos, por ejemplo, Poembo, Pifo, la cercanía al aeropuerto, es necesario sacar un permiso de la Dirección de Aviación Civil en donde se determine la altura máxima, que es algo medio extraño porque ya el municipio la determina, pero la Dirección de Aviación Civil debe ratificar que el proyecto cumple eso, y resulta que hay una edificación que cumple las normativas y hay una valla que las incumple en todo sentido. Entonces, realmente es una apología de lo absurdo.
Entonces, en ese sentido, a nosotros sí nos preocupa mucho esto, porque a nosotros como profesionales nos cuesta mucho en esfuerzo, a la gente, a los ciudadanos, en dinero, el cumplir con todas las regulaciones que son a las que todos estamos sujetos. Pero mientras tanto vemos esto que se va de las manos. Tenemos nosotros normativas para el tamaño por ejemplo, de aperturas, de ventanas, etcétera, y resulta que, claro, una construcción hace todo el esfuerzo por cumplir un proyecto, pero la construcción de al lado tiene ocupado con publicidad absolutamente toda su fachada. Entonces, esta asimetría es la que no puede darse, y por eso esta es una oportunidad para que sea ejemplificadora. Es decir, creo que hay que marcar justamente ahí una diferencia entre un negocio publicitario y un derecho que es la vivienda. Entonces, no puede darse el mismo tratamiento y la misma urgencia a las dos. Y ese es un tema que creo yo que pone en debate justamente todo esto, ¿no? Y un poco también, tal vez saliéndome de eso, pero dentro de esta contaminación es lamentable, ¿no? Se hacen unos esfuerzos enormes por preservar el patrimonio que tenemos en la ciudad. El patrimonio natural, que vemos que está sufriendo, cada vez la línea de construcciones sube en las laderas de las montañas que tenemos. Vemos que la ocupación del espacio público por las ventas ambulantes no tiene ningún control. Vemos que se empapelan edificios ahora con publicidad, no solo es una valla, sino que se empapela. Entonces, la arquitectura tiene, y como profesionales nosotros siempre buscamos que hay distintos tipos de edificios que tienen una incidencia mayor o menor en la ciudad, o un protagonismo, así como decía Andrés. Y claro, hay unos que no deben ser protagonistas, pero hay otros que sí deben ser. Nosotros en la ciudad tenemos símbolos, tenemos monumentos, tenemos esculturas, es decir, arte, tenemos parques de espacios públicos, montañas, y resulta que es un irrespeto absoluto sobre eso, en donde es curioso porque ya los símbolos que nos ayudan a tener como referencia espacialmente cuando recorremos la ciudad, ya deja de ser una plaza, una avenida, un monumento o un edificio emblemático como, no sé, la Asamblea o el municipio, etcétera, sino que ya la referencia es el balde del KFC, yo vivo ahí a una cuadra. Entonces, ese es un lamentable síntoma de que la cultura que tenemos se va desvaneciendo, ¿no? Ese valor que debería tener la ciudad, que debería tener el paisaje, se desvanece. Es decir, nosotros vemos, yo cuando era pequeño me acordaba que había en el Pichincha, había unas 5 o 6 antenas. Ahorita son 100 o más. Entonces, eso es de lo que estamos acostumbrados, a ver el abuso y el abuso y el abuso y a normalizarlo. Entonces, desde nuestro punto de vista como arquitectos, como urbanistas, la formalidad es clave. Entonces, las normas existen y deben cumplirse, sin mirar a quién. Gracias, Diego. A veces no solo a normalizarlo, sino a veces hasta a premiarlo, ¿no? Sí, ¿no? Bien, ahora quisiera abrir la conversación. Ha habido bastantes personas tan atentas a… ¿Quién me puede ayudar con el micrófono? Aquí tenemos un pedido, por favor. Les voy a rogar que para hacer la pregunta a la persona que lo haga se identifique, haga la pregunta bien concretita y si está orientada a alguno específico de los panelistas o es una pregunta abierta. Por favor. Buenas noches, soy Ricardo Buitrón, soy miembro de Acción Ecológica y del Cabildo Cívico de Quito. La pregunta es abierta. Y la pregunta, y primero un antecedente. Por el tema del cumplimiento de las normas, aquí se hace en la ciudad desde hace algún tiempo normativa a la carta. Y estas normas no necesariamente representan los intereses generales, sino intereses particulares que se presentan como que fueran de interés general. Y hay una connivencia del municipio con estos intereses particulares.
normas de ordenamiento urbano territorial que han permitido estos edificios del Skyline y que han sido observados por Contraloría además. Pero no solamente eso, en este caso particular de las vallas estamos hablando de que se pretende legalizar la ilegalidad de determinados intereses particulares. Y esta connivencia del municipio es corrupción. Y ya no se inmutan los concejales cuando se presenta esto en las mesas o a través de las sillas vacías. Es más, se ufanan en la última sesión del consejo, se ufanaba el concejal Ibarra, que no vino, de que precisamente qué bueno que hubo el cabildeo de estos intereses particulares, porque el resultado de esta propuesta de ordenanza es el resultado del cabildeo de estos intereses particulares por sobre los intereses de la ciudad. La pregunta a todos los panelistas es, ¿qué opción tenemos los ciudadanos, las organizaciones, los gremios, para frenar este tipo de abusos y de corrupción abierta que se hace en el municipio? Muchas gracias por tu pregunta. ¿Quién quisiera contestarle? Por favor. Sí, en ese sentido creo que es importante identificar los espacios para poder tratar y discutir los temas. En ese sentido, nosotros como Colegio de Arquitectos, y un poco la razón de este foro es eso, ¿no? Para nosotros es importante realmente darle la vuelta a cómo es el funcionamiento de la estructuración de esta ordenanza o de cualquier ordenanza, ¿no? Nosotros siempre estamos prestos a participar, pero nosotros no tenemos que buscar en dónde participamos, sino que creo yo que ahí es justamente la visión que deberían tener las autoridades de identificar a qué grupos o a qué agremiaciones que representen una opinión más amplia deban invitar a participar en esto. Nosotros justamente, por eso ha sido un poquito la razón de todo esto, nosotros hemos pedido que se abra el diálogo de esta ordenanza en particular. Nosotros no hemos participado en esto y justamente queremos eso. Hay un mensaje de apertura del municipio recientemente que tuvimos una reunión y en ese sentido nosotros abrimos el espacio de las instalaciones del Colegio de Arquitectos para que se den esas reuniones, esas mesas de trabajo y en realidad para que no sea un trabajo en una instancia municipal únicamente, sino que se dé el tiempo para discutir esto. Ese ha sido nuestro pedido. Y creo yo que la forma justamente para que evitar cualquier presión es que mientras más involucrados hayan en la discusión de estos temas, sea el que sea, creo que eso reduce la incidencia que puede haber, ¿no? A la final, bueno, siempre habrá una decisión política, pero creo yo que si es que se hace de forma transparente, con mesas abiertas, el diálogo y la propuesta técnica, que sea en ese sentido, ¿no? Que sea técnica, no que sea una propuesta sesgada ni nada por el estilo, creo que eso puede dar un resultado para abrir el camino a una nueva metodología del trabajo de estas ordenanzas. Gracias, Diego. Andrés quiere añadir algo a la pregunta de Ricardo, a esta respuesta que va a ser compartida. Hay varias personas que han pedido la palabra. Te ruego estar lista con el micrófono. Yo creo que este es un excelente ejemplo de lo que yo hablaba, del paisaje como un reflejo que puede ser como un reflejo de la sociedad, que puede ser leída y en el que puede ser interpretada así etnográficamente, porque va más allá de la semiología, sino que también ahí puedes ver estas relaciones sociales y relaciones políticas, ¿no? Había una valla ahí en el parqueadero del Hotel Quito que se intercambiaba con los proyectos arquitectónicos y inmobiliarios de la empresa promotora del proyecto del Hotel Quito con los del alcalde de turno, que en ese momento tenía un grillete, asistía a las sesiones con grillete. Y se intercambiaban, pasaba 2 semanas con la una publicidad, 2 semanas con la otra publicidad. Y yo me preguntaba, ¿de quién es la valla o quién paga esa valla? ¿Esta empresa? ¿La empresa dueña del predio, la empresa dueña del Hotel Quito? ¿O el municipio o el partido político del alcalde? Y después me di cuenta que no importaba quién pagaba o de quién era, porque es
todo es parte de un mismo modelo de negocios en que se depende del control político. Y a mí esto de las vallas y esta agresiva proliferación de vallas en el espacio público de Quito, me parece que es eso, es un reflejo de la captura de la ciudad y del poder político de la ciudad por intereses privados. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿qué se puede hacer un poco? Creo que es, porque esto es como, son como, no solamente son, estas vallas no solamente buscan vender, sino que son marcadores de territorio, son como los grafitis de los Chone Killers en la Prosperina, ¿no? Es decir, aquí mando yo, estoy sobre el Estado, estoy sobre los intereses de la ciudadanía. Y el primer paso, o un buen primer paso, porque es un poco como el huevo y la gallina, sería limpiar esos grafitis, limpiar esa apropiación de la ciudad por parte de los intereses privados. Y esta coyuntura de la ordenanza es una oportunidad que tal vez se cierre por décadas, si es que hacen esta regularización que pretende. Gracias, Andrés. A veces quien paga esas vallas son las propias empresas de vallas, porque van generando una deuda, digamos, de alguna manera, en los distintos niveles del poder, ¿no? Se van volviendo moneda de cambio para las… ¿Quién tiene el micrófono? Por favor, tú y después… Aló, sí, gracias. Bueno, mi nombre es Rafael Vélez. Solo quería comentar, pues nada más un poco en relación a la locación del Andrés Vallejo, y creo que es, considerando dónde estamos, considerando que este es un foro convocado por el gremio de arquitectos, y las palabras de Andrés son extremadamente reveladoras y creo que de alguna manera deben ser motivo de reflexión, porque estamos hablando de un problema de imagen que después va a conectar con algo que quisiera comentar de lo que dijo María Elena, pero hay un problema arquitectónico que no quisiera que quede dentro de la agenda del paisaje urbano. El paisaje urbano obviamente en este momento nos trae a un tema que tiene que ver mucho con la psicología y los efectos que generan este caos y este desorden que creo que está bien mapeado, ¿no? Pero el descontrol a nivel y la comparación con Montevideo revela que, para mi modo de ver, esta batalla se perdió hace rato y no creo que tiene solución. El concepto de paramento, el concepto de orden, de democracia, de igualdad no va a pasar. Pasa quizás en 1, 2, 3 avenidas o en la Amazonas entre la Patria y la Colón tal vez, o en la González Suárez, pero lo demás ya, esa batalla se perdió. Y lo que tú has descrito, Andrés, como los actores que están generando ese caos a nivel arquitectónico son reales, son crudos y van a mantenerse a posteridad en esta ciudad. Esa es mi lectura. Y claro, ahora voy a lo otro y tiene que ver un poco con una pequeña reflexión que tiene que ver con algo que incluso, Diego, tú mencionaste, que es estos espacios donde los ecuatorianos, los que nos encontramos nuestro sentido cívico. Y digo yo, ¿qué podemos esperar de que nuestra identidad parta de un espacio que tiene un mural como el que tiene la Asamblea? Que dentro de las imágenes que ustedes pusieron en la pantalla, solo faltaba eso. Y digo yo, y mi pregunta es a la María Elena, porque María Elena es psicóloga y entiende que el estrés mental, la angustia, la desesperación de tener que gobernar a una sociedad teniendo enfrente ese tipo de información, porque eso, con todo respeto, y no creo que sea solo yo el que estoy en esto, pero genera estrés, genera frustración, genera depresión, genera en todo sentido estético una afectación que creo yo que sí es bastante, considerando lo que han hecho, ¿no? Además, es bastante evidente. Entonces, María Elena, no sé si es que nos puedes colaborar. Gracias, Rafael. Fue interesante, ¿no? Por un lado, yo comparto contigo esta preocupación de que realmente la situación del espacio público es crítica en la ciudad. O sea, vamos tanto tiempo de tener espacios degradados y desregularizados que en realidad hoy es prácticamente una lucha por la defensa de lo que poco nos queda y además ver de qué manera se limpia la ciudad. O sea, es como casi como que tuviéramos que retirarlo todo y volver a ordenar. Y eso habla muchísimo sobre, en psicología, del lazo social. O sea, aparte de lo que hemos discutido de nuestra identidad urbana, tiene que ver con la necesidad, ya hace mucho tiempo, de tener algo que ordene, el orden, la autoridad, algo que por ahí marque cierta estructura, ¿no? De cómo nos entendemos y cómo compartimos sobre todo el espacio público, que es un espacio de convivencia. Entonces, yo sí soy de las que pienso que
siendo que es una situación tan crítica, de todas maneras de cómo entrar a ordenar una ciudad que para mí está completamente fuera de control, como han dicho también otras de las personas que están aquí. Ahora, sobre el tema del mural, entiendo un poco a dónde lo llevas. Yo soy más bien de las que pienso que hay todo un tema de discusión estética, de curaduría artística que podríamos darle al mural en el sentido de qué es lo que produce, ¿no? Hay una percepción, digamos, que es lo que ha generado todo este debate, que tiene que ver con todos esos estímulos, ¿no? Con cierta, inclusive, cuota de violencia que podría estar en el mensaje de la disposición artística de una obra que yo entiendo que obedece también a un momento de la historia y de cómo un artista como Osvaldo Guayasamín, que me parece como sumamente respetable, leyó el momento de la historia y de cierto atravesamiento de hechos que teníamos en la historia. Yo no sé si ahora es un momento de regresar a ver, de discutirlo, pero me parece que es bastante diferente, ¿no? Como el ámbito de expresión de una obra artística, con todo lo que tiene que ver con lo que sí podemos llamar basura publicitaria, regada por la ciudad, ¿no? Que creo que me parece que obedece a un ámbito completamente desordenado y caótico. Entonces, mi lectura al menos es que son contextos diferentes, ¿no? Más allá de cualquier apreciación artística o histórico-artística que podamos tener de un mural, me parece que lo que nos ocurre en la ciudad obedece más a algo que es violento, algo que también habla de estas relaciones de poder completamente desiguales, donde, si tú pones la valla, yo también pongo, y si es que el vallero tiene permiso porque tiene plata, a él sí le dejamos y los otros no. Entonces yo creo que obedece a un tema importantísimo que hoy más que nunca se nos juega en esta ordenanza de que la autoridad municipal demuestre que hay algo que entra a poner orden, ¿no? Y finalmente simplemente el ejemplo de el Machángara, o sea, perdón que me cambie de tema, pero también tú dices, ¿cómo puede ser nuestra identidad de ciudad con un río que está en esas condiciones, ¿no? Son varios ejemplos de situaciones fuera de control que ya van llevando mucho tiempo porque hemos tenido muchas administraciones municipales que no han logrado imponer una visión de ciudad que nos ayude a todos en un marco de convivencia, empezar a ordenar las cosas y tener un poquito más de organización social en un marco de convivencia urbana, ¿no? Que es lo que deberíamos apuntar a tener. Gracias, Marielena. Por favor, ahora luego acá, ¿no? Por favor, tú habías pedido la palabra. Dale, por favor. Aló. Buenas noches. Gustavo Fierro le saluda. Primero, felicitarle al Colegio de Arquitectos por generar nuevamente el sentido de los foros de la ciudad que tradicionalmente tenían. Y felicitarles porque, y además un poco envidiarle al tema lo que otros temas no tuvieron en su momento. Me refiero a la discusión de los grandes edificios, de la altura de edificación, de la ecoeficiencia y de etcétera, que cuando se discutieron quienes estuvimos en contra, no precisamente porque tenía que beneficiar tarde o temprano al sector privado de la construcción, sino justamente por aquellas singularidades que Andrés Vallejo las ha explicado bastante bien, sino que además porque esas edificaciones fueron autorizadas y comprando una altura de edificación al 40% de su valor real. Ahora, en el caso de la publicidad exterior y de la ordenanza que se está desarrollando, yo, para no quitarles mucho tiempo, quiero plantear concretamente y de la manera más inocente, ¿por qué el municipio cree que es conveniente perdonarle 13 o 14 o 15 millones de dólares que debe a sobre todo una o dos o tres empresas de publicidad exterior, cuando con ese dinero podría hacerse gran cantidad de obra para la gente que realmente necesita? ¿Por qué se puede regularizar las vallas de publicidad? ¿Y por qué entonces tiene alguna similitud esto con la regularización de las edificaciones ilegales en la ciudad? ¿Tiene algún parangón, alguna relación? Me gustaría que nos ayude Andrés Vallejo con esa Muchas pregunta. gracias, Gustavo. Gracias. Sí, o sea, es parte de viabilidad. O sea, si es que el municipio
se mete a sancionar a todas las vallas que están ilegales ahorita. Esas empresas simplemente yo creo que quiebran. Por eso ese es el justificativo del municipio para regularizar, reduciendo considerablemente las multas y perdonándoles las tasas de usufructo pasadas. Pero yo quisiera quitar el foco de ahí, quitar el énfasis ahí, porque esa es la posición que tienen algunos concejales, por ejemplo, que se oponen a esta ordenanza, y su posición es, muy bien, regularicemos, pero cobremos completas las multas y cobremos el usufructo pasado. Pero ese usufructo y esas multas que se les estaría perdonando son una gotita de agua en comparación del costo que tiene para la ciudad regularizar todo ese caos que vivimos ahora. Entonces, yo ahí tengo un poco de aprehensión de que se enfatice mucho en esta cuestión de las multas. Que el municipio diga, muy bien, y más bien dicho, yo creo que por lo que se dijo en la última sesión, yo creo que van por ahí. Es decir, muy bien, vamos a cobrarles más de la multa, vamos a cobrarles más de los usufructos pasados, pero vamos a regularizar. Lo grave ahí es la regularización. Lo grave ahí es concederles los derechos adquiridos que van a impedir quitar esas vallas. El negocio de las vallas es ínfimo, es entre 13 y 15 millones al año, contadas las vallas ilegales y las vallas legales. O sea, es el tamaño de un proyecto inmobiliario mediano. El efecto de quitar todas esas vallas es el efecto de impedir un proyecto inmobiliario en una ladera, por ejemplo. No es más. Entonces, ese argumento económico me parece que es peligroso porque puede darle pie al municipio para decir, muy bien, sí, vamos a cobrar o vamos a empezar a... Es lo que dice el municipio, por eso hay que regularizar, porque de aquí atrás no han pagado y de aquí adelante van a pagar. Pero lo que recibe el municipio por publicidad exterior creo que es de 700,000 al año, es alguna cosa, es nada. El costo que tienen esas vallas es enormemente mayor. Sí, de alguna manera, por favor, pásale el micrófono, de alguna manera pasa que tenemos un pedido ahí y después tú. También pasa que el enfoque sobre estas cosas no necesaria ni siempre debe ser económico, ¿no? Es decir, la corrupción no es un problema económico, es un tema ético de la ciudad y que afecta la vida de la ciudadanía. Por favor. ¿Podría quizá agregar un tema adicional que me parece Danos un importante? segundito. Es solo que me parece importante que creo que un error del tratamiento de esta ordenanza es justamente haber metido la discusión de las deudas pendientes y el tema regulatorio con lo que debería ser la planificación, diseño urbano y política pública con respecto a la publicidad exterior. Entonces creo que el problema es haberles metido en el mismo combo, porque a la final hay un momento en que ser benevolentes con el lobbying de los valleros se pone en juego con lo que debería ser una medición mucho más técnica de todos los impactos negativos que tiene la publicidad exterior para todo lo que hemos conversado, como por ejemplo la salud, el bienestar, etcétera, y otras variables que podrían considerarse, como por ejemplo el ahorro energético, la conservación de la biodiversidad, el descanso que puedan tener las personas o la productividad, son criterios que deberían medirse y que es posible medirlo y que otras ciudades lo miden al momento de establecer cuánto nos cuesta realmente a la ciudad el tener todas esas vallas metidas en todos los barrios y en todas las calles. Buenas noches, mi nombre es David Reinberg, yo represento una de las compañías más importantes en vía pública en publicidad, es Gran Comercio. Justamente en Gran Comercio compartimos las mismas preocupaciones que tienen ustedes. Somos la única compañía que cumple las normas y las reglas, somos la única compañía que paga tasas del 100% de los elementos de vallas y pantallas que existen de nuestra propiedad en la ciudad de Quito. Y claro, para nosotros llama la atención y es alarmante ver que en nuestra industria, en la ciudad de Quito, más del 80% de elementos son ilegales. Eso quiere decir que la gran mayoría de lo que existe en publicidad en la vía pública regula precio, regula espacio, regula lo que le da la gana, y quienes pierden somos las empresas que sí hacemos las cosas a conciencia, pero sobre todo pierde la ciudad. Por culpa de ese abuso que existe hoy por hoy y por la falta de control del municipio, porque existe una ordenanza, existe una agencia de control, existen sanciones.
Existe técnica para poder sancionar, simplemente no se cumple por lo que dijeron hace un rato. Son los intereses propios de ciertas personas que logran vía corrupción y vía otras formas y otras mañas hacer que no se les cobre ni las tasas, ni las multas, ni se sancionen, ni se retiren los elementos. Hemos nosotros evidenciado y denunciado cientos de elementos que están cercanos a los que nosotros pagamos. ¿Cómo puede ser posible? Una pantalla LED, pagamos más de $20.000 en tasas anuales y a menos de 50 metros, cuando la distancia es 1 kilómetro, existe una y a veces hasta 2 pantallas ilegales. Esa es la parte que contamina. Yo no creo que se deba satanizar la publicidad, al final es una vía de comunicación, es una forma también, es una actividad económica, no solo para los proveedores de vía pública, sino para quienes comunican, poder de alguna manera también promocionar sus servicios y productos. El problema está en el orden, el problema está en la falta de control, en la falta de sanción. La preocupación que tenemos de la ordenanza es lo mismo, no solo que se quiere tratar de no cobrar lo que deberían haber pagado de años anteriores las compañías irregulares, sino que además quieren legalizar lo ilegal y querían, esto está en discusión, eliminar las distancias. Eso es descabellado, incluso para la misma industria publicitaria perdería todo objetivo. Habría un ruido publicitario tal que simplemente las marcas dirían la industria de la vía pública ya no es conveniente, me voy por otros medios de comunicación. Entonces, al final del día, la industria se está, como dice el bull popular, se está haciendo un disparo al pie porque nosotros mismos estamos cometiendo ese tipo de irregularidades. Entonces, desde mi punto de vista, el problema es ese, es la falta de control, la falta de sanción. La ordenanza actual no es una mala ordenanza, tiene distancias, tiene sanciones, tiene técnicas, tiene usos de suelo, cumple todo lo que una ordenanza debería cumplir. El tema está en que no se la hace cumplir y evidentemente con esa horrorosa frase que existe en la ciudad de la viveza criolla, muchos vivos se aprovechan de esa falta de control o de la posibilidad de manipular ese control para hacer lo que pasa hoy en día. Hay un ejemplo clarísimo, la bajada a Cumbayá, desde el puente Guayasamín, desde el túnel Guayasamín hasta el puente. Vemos que hay más de 80 vallas, no tienen algunas ni 50 ni 30 metros de distancia una de otra. ¿Cuántas de esas son ilegales? Pues les digo que el 100%. ¿Cómo puede ser que el municipio, su agencia de control, no haya visto algo tan simple y tan drástico como eso? Está bien, es difícil tal vez controlar toda la ciudad y toma tiempo y recursos, pero temas tan evidentes de seguro lo pueden hacer. Simplemente no hay la intención, la voluntad de hacerlo. Y por ahí un poco la invitación, y ya que abrió el foro, el Colegio de Arquitectos, de lo cual agradezco y aplaudo, también es ver de qué manera podemos en conjunto los proveedores legales, la Cámara de Comercio, que algún momento se conversó y tienen también intención, de ver cómo construimos un ente regulador o un ente colaborador, como existe también con el tema de permisos de construcción y demás, para que también de alguna manera el municipio sienta que hay otro ente que puede controlar, que puede supervisar, que puede auditar. Dejo abierto un poco la invitación en ese sentido y agradecerles por el foro. Muchas gracias. Verán, nos estamos haciendo un poco de lío con los pedidos de palabra. Yo me estoy haciendo un poco de lío. Aquí me pidieron hace un ratote y no le he hecho caso al Pipolazo, pero como es un hombre paciente, le vamos a pedir un poquito más de paciencia. Tenemos al lado del señor, más acasito, está un señor con chaleco y camisa amarilla. O no, tú eras, ¿no? No, ya. Ok, entonces, por favor. No, estaba equivocado yo. Entonces, verán, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener 3 intervenciones más, porque se nos está viniendo la noche. Ya, tenemos una, tenemos la suya, ¿sí? Tenemos la de Pipo Lazo y la suya, ya, 4. Y hay un pedido de cierre para el último, ya. No más, porque si no, no vamos a llegar, son las 7:30 de la noche casi. Gracias, por favor, adelante. Buenas noches, gracias por la invitación, felicitaciones por la iniciativa. Simplemente me remito a las imágenes que pudimos ver, a lo que exponía Diego y en su ponencia, y simplemente articulemos solamente las imágenes con la realidad. Cuando vemos imágenes de la publicidad, estamos hablando de Banco Pichincha, McDonald's, KFC, las construcciones mismas que nosotros hemos permitido hacer en nuestra ciudad. Cuando Andrés decía que en Montevideo simplemente tú no compites, simplemente armonizas dentro de un entorno urbano. Pero aquí la cuestión
se refleja en esas marcas poderes empresariales, poderes financieros. La parte visible son las vallas. Las vallas es una empresa privada que no tiene mayor trascendencia. A la final, yo tengo una empresa de vallas que me cuesta $5.000 una valla. Hay 1.000 vallas en el país, multipliquen por 5.000, es una cosa tan pequeña, insignificante frente a los poderes económicos que se dan atrás de las vallas. Y simplemente cuando profundizamos las visiones, que es hermoso ver cómo articulamos aquí los exponentes, la parte de psicología, la parte mental de los ciudadanos, la parte del paisajismo, del saber de que somos espejo de lo que nosotros mismos generamos. Y la crisis que vemos en los videos es una crisis de la condición humana que dice Erich Fromm. O sea, es una crisis del ser humano, de valores, de identidad, de no saber quién es. En este mundo globalizado todo está permitido, en esta economía de libre de mercado, que es una libertad entre comillas, es un libertinaje lo que estamos permitiendo hacer en todo el mundo, que nos permitimos violentar la parte de sensibilidad del ser humano en cuanto a su salud mental, física, emocional. Y eso podemos verlo, incluso los arquitectos como las empresas de construcción en nuestro país, en nuestra ciudad, han hecho barbaridades y hemos permitido hacerlo eso y no tenemos que maquillarlos. No queremos darnos un mea culpa, pero sí tenemos que ser corresponsables que hemos permitido hacer eso. De acuerdo. Como arquitectos. Entonces, simplemente, gracias por la invitación. Quisiera que se articule todas esas partes, pero en esencia, lo que decía Diego es hacer algún proyecto con transparencia. Solo con valores de transparencia, no corrupción, se puede lograr muchas cosas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor, el micrófono. No sé, eso, para atrás. ¿Quién tiene el micrófono? Ya, después le toca a usted, y de ahí al Pipo. ¿Sí? Por favor. Gracias. Por favor. Gracias. Wilson Chiriboga soy yo. Encantado. Comparto plenamente con el compañero Gustavo Fierro en felicitar al colegio por este evento. Y creí que en realidad, fuera del Consejo Municipal, ¿quién más está discutiendo sobre este tema? Veo que las compañías de publicidad se han estado discutiendo ese asunto, pero deben ser así mismo contadas. Yo creo que esto tenemos que ampliar esta discusión. La ciudad es de todos. Y hay un elemento que veo que yo creo que deberíamos insistir para conseguir una participación. Yo creo que, al igual que en muchas de las situaciones que hemos vivido, yo creo que tenemos que recurrir a la academia, porque la academia yo creo que nos está debiendo. Y este pasa a ser otro elemento adicional que también creo que nos sigue debiendo. Yo creo que tiene que buscarse la participación de la academia. Muchas gracias. Por favor, ahora sí usted, que le he hecho esperar tanto. Por favor. Y usted le pasa el micrófono al Pipo Lazo, por favor. Buenas noches, soy Rocío Bastidas, del barrio La Floresta y del Cabildo Cívico de Quito. Mi preocupación y mi pregunta es para Diego. Luego de la reunión del día lunes, no sé si con el alcalde o el secretario de Ordenamiento Territorial, en concreto, ¿qué tú puedes percibir de esta apertura y de este diálogo y de la transparencia que exigimos los ciudadanos de a pie? Porque a lo largo del proceso hemos visto que el secretario de Territorio pone en sus informes que hizo 14 reuniones con las empresas de valleros y apenas 2 con ciudadanos, con organizaciones. De esta reunión sale algo en claro, hay que hacer una propuesta.
¿cómo ves tú que esto puede cambiar? Bueno, la reunión que tuvimos nosotros justamente fue un pedido a esa participación, abrir eso. La respuesta que tuvimos, y yo confío que se cumpla eso, es que se den los espacios de diálogo para ello. Tomando la iniciativa, nosotros dijimos, nosotros queremos arrancar ese espacio de diálogo con este foro de la ciudad. Y esa es la razón por la que empezamos la discusión y queremos abrir e invitarles a todos para que sigamos participando de esto. Este foro es el inicio, pero nuestro planteamiento va más allá, es decir, que nosotros como colegio seamos un espacio donde podamos tener unas mesas de diálogo totalmente abiertas para que podamos realmente discutir sobre esto. Ese fue nuestro pedido. Hay el compromiso del municipio, tenemos que esperar que eso se cumpla, pero ese fue el pedido que hicimos y el compromiso que quedó pendiente. Así que esperemos que en los próximos días eso se dé. Estaremos ahí nosotros insistiendo para que se abran las mesas de diálogo. Cuando se abran las mesas de diálogo por los canales del colegio, invitaremos a todos los actores para seguir participando en esto y poder construir algo que va más allá de un articulado, sino a una visión de ciudad. Gracias, Diego. Pipo Lazo, por favor. Gracias. Bueno, más que una pregunta, yo quería recoger algunas conclusiones que se me ocurren a partir de todo lo que escucho, ¿no? Uno, la tremenda impotencia que reflejan todas las opiniones y las exposiciones, ¿no es cierto? La de Marilena en las afectaciones reales que eso tiene en salud mental, y un tema interesante que ella tocó, el riesgo que hay en el tema de movilidad cuando a uno le cuesta encontrar un semáforo en medio de esa monstruosa contaminación. La exposición de Andrés, que es lapidaria en tema del desprecio, del atentado a la dignidad humana que implica todo este manejo de la ilegalidad como principio de interacción y de convivencia. La intervención de Rafael Vélez, que decía, esto es una batalla perdida, más o menos, porque claro, hay un montón de batallas perdidas. Otra batalla interesante perdida es la de los espaguetis de cables que tenemos en la ciudad. Eso es una tragedia total. Entonces, detrás de todo esto, yo siento dos cosas, ¿no? La una es que esta es una ciudad que perdió la ciudadanía. Y hay algunos valientes aquí presentes que le vienen luchando. Y como dice Rocío, desde los ciudadanos de a pie, o como decía Ricardo Buitrón, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Entonces cada uno pelea, tiene algún colectivo o emite alguna opinión. Y esto es más complejo en esta posmodernidad, en donde la comunicación se resuelve en las redes, en el scroll eterno y en los likes y las selfies. Y entonces las opiniones, los problemas se diluyen muy rápidamente, y el escandalete de ayer es absorbido por el nuevo anuncio de Boscan de hoy, y mañana pasa a ser otro despelote, y entonces los problemas de fondo no se discuten. Y esto es un problema político no solo en Quito o en Ecuador, sino en la política en general, que la política está dando la espalda a la gente porque en este contexto de dispersión y caos de las comunidades puede hacer lo que le da la gana. Y en el caso de Quito es algo que viene pasando desde hace tiempo. Es una ciudad que perdió el norte después de la alcaldía del Paco Moncayo. Primero, como plan de ciudad, la última vez que se pensó esta ciudad fue en tiempos de Rodrigo Paz, con un buen esquema de planificación, donde se planificó el sistema de transporte, el tema del centro histórico, un poco un proyecto de ciudad. Ese proyecto se ejecutó hasta Moncayo, la recuperación del centro histórico, el retomar el turismo y el patrimonio, y el gran trabajo que se hizo en toda esa alcaldía, con el Fonsal, Vida para Quito, etcétera, etcétera. Pero luego de eso entraron los amigos de RC y se jodió la situación, ¿no? O sea, hicieron primero un municipio obeso, un gabinete municipal. Quito tiene secretarías en cosas que no tiene competencias. Es una monstruosidad, ¿no? Tiene 20 y pico de mil empleados en la burocracia. Ayer veía una evaluación que el alcalde, mientras celebra los 2 años de obra con unos eventos que pagamos nosotros, al mismo tiempo despide a los administradores de la ciudad, varios de las administraciones zonales, varios de los cuales tienen 0% de ejecución. Es decir, esto es tierra de nadie.
Así yo les llamo a Quito hace tiempo y los llamo con dolor. Entonces me parece excelente esta iniciativa, pero yo quisiera pensar que esto sea una construcción más potente, es decir, sumemos colectivos, sumemos del Cabildo, sumemos la mancomunidad donde está Andrés, el grupo que tiene Marilena, y hay más, porque sin duda somos de una inmensa mayoría la gente que le quiere a esta ciudad y que solo quiere vivir mejor, y que estamos cansados de tener autoridades que se manejan como se están manejando. El primer paso para ser concretos, porque esto no puede ser una exposición poética, es esta oportunidad de las vallas. Creo que si sumamos fuerzas y desde el Colegio de Arquitectos discutimos la famosa ordenanza, les reformamos en los términos que el bien común disponga y la patrocinamos en un grupo grande y hacemos de eso una batalla fuerte comunicacional en redes, tú, Ro, que conoces también el campo, aquí hay mucha gente que puede movilizar, entonces uno puede presionar a la autoridad. La democracia se basa en que los ciudadanos presionemos a la autoridad para ir por donde debe ir. Y si no lo hacemos, esta ciudad seguirá esta degradación permanente que vivimos y será en un momento invivible. Muchas gracias, Pipo. El micrófono, por favor, la última intervención. Sí, ahí, perfecto. Por favor. Muchísimas gracias, Roque. Conversando más, pero… Cuando vi el anuncio de ustedes de que nos invitaban al foro de la ciudad, me sentí muy complacido porque creo que es el camino apropiado por donde se tiene que caminar el manejo de la ciudad. Y estamos comprometidos, el grupo y al conglomerado y al colectivo al que me pertenezco ahora, estamos también en la misma línea y preocupados por los mismos problemas. Hemos determinado que Quito, nuestro querido Quito, es una ciudad que está de muchas maneras enferma. Y por supuesto la autoridad que regula la ciudad de Quito y que la maneja también está enferma. Y como es una enfermedad grave, nosotros sentimos, creemos y pensamos que a este enfermo de gravedad que tiene un tumor hay que extirpar ese tumor. Yo me pertenezco al colectivo Chao Pavel. Y les invito cordialmente a ustedes a que se unan. Yo voy a estar ahí afuera ahora después de que se acabe el foro y están todos cordialmente invitados porque creemos que esa es la manera correcta de la que podemos aportar contundentemente a la solución de este y de muchos problemas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con esa intervención vamos a dar por terminado el foro de esta noche. Les agradecemos mucho. Quiero dejarle la palabra a Diego para que cierre esta ocasión y les hago una invitación también, y para el próximo miércoles también. Así es. Bueno, yo quiero agradecer a todos los participantes aquí en el foro, a todos los colegas que han opinado, a todos el público en general diverso. Me alegra mucho saber que está presente también parte de los involucrados en el problema. Es una grata sorpresa tenerlos aquí. Realmente me llama la atención justamente esa asimetría que han tenido ustedes y que están viviendo y un poco eso es lo que yo hablaba antes en mi mensaje previo, en donde nosotros como profesionales abogamos por esa formalidad, por la legalidad y creo que eso es lo que debe primar en esto. En ese sentido, el colegio queda atento al llamado de las autoridades, al compromiso que hay. Es un compromiso que igual les comparto aquí para que justamente sean todos partícipes cuando se den las mesas para participar y así como decía Pipo Lazo, creo que hay que conformar con fortaleza, con la diversidad, discutir sobre esta ordenanza, en este caso vendrán otras más adelante, y en donde tengamos una fortaleza nosotros, la sociedad civil, los gremios, para participar y tener un impacto verdadero en la discusión. Creo que nuestra preocupación como colegio es de eso, de que esta sea una oportunidad para marcar un antes y un después de cómo se analizan los problemas de la ciudad, cómo se discuten y que en realidad haya un impacto y que llegue la voz de todos los interesados en una ordenanza que es de toda la ciudad. Muchas gracias a todos por la participación. Queremos invitarles a que
participen ustedes activamente en este tema que va a seguir todavía desarrollándose. Nosotros tenemos en el Colegio de Arquitectos la plataforma Quito Tu Voz. Es un espacio en donde todos están invitados a participar, a expresar sus opiniones que son publicadas en la página. En este caso vamos a abrir también no solamente comentarios, sino también imágenes, que creo yo que las imágenes son absolutamente decidoras. Y para que esto se multiplique, creo que es importante que este sea un espejo, un reflejo de lo que vemos en la ciudad. Así que quedan todos cordialmente invitados. De igual manera quiero aprovechar el espacio para invitarles a todos. La próxima semana vamos a tener un evento importante aquí en el colegio. Es un evento que va a desarrollar un gran proyecto que tenemos en mente, que venimos pensándolo aquí en el colegio, que es un proyecto que tiene una incidencia directa en el espacio público de la ciudad. No les anticipo detalles, pero es algo que es sumamente importante y que va a ser un gran impulso para la ciudad. Así que todos cordialmente invitados el próximo miércoles también a acompañarnos por aquí. Muchas gracias.